Gracias a esa tonta, estamos viviendo como ricos, escuché decir a mi hija Martina desde el pasillo, mientras yo permanecía inmóvil detrás de la puerta de la sala con las bolsas del mercado temblando en mis manos. Mi corazón se detuvo por completo cuando escuché a Marco, su marido, responder entre risas. Tu mamá es tan ingenua que ni siquiera sospecha que llevamos 2 años usando sus tarjetas para todo. La casa nueva, el carro, las vacaciones en Cancún, todo pagado por la viejita. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mis piernas comenzaron a temblar y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Durante 72 años había creído que el amor de una madre era sagrado, que los hijos eran bendiciones que Dios nos daba para acompañarnos en la vejez. Pero ahí estaba mi propia hija, la niña que crié con tanto sacrificio, llamándome tonta y riéndose de mi confianza. Lo mejor de todo es que ella piensa que somos buenos hijos, continuó Martina con esa voz que yo conocía tan bien, pero que ahora sonaba fría y calculadora. Cada vez que le pedimos dinero prestado, pone esa carita de felicidad como si fuéramos a devolverle algo. Pobre mujer, no tiene idea de que jamás le vamos a regresar ni un centavo. Marco se rió tan fuerte que pensé que iba a despertarse todo el vecindario. Y lo más gracioso es que ayer me preguntó si ya habíamos encontrado trabajo. Le dije que seguíamos buscando y me dio otros $500 para los gastos. $500 que gastamos anoche en ese restaurante elegante del centro. Mi bolsa del mercado se resbaló de mis manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Las latas rodaron por el pasillo, pero ni siquiera me moví para recogerlas. Estaba paralizada, sintiendo como cada palabra de mi hija me atravesaba el alma. Habían convertido mi amor de madre en una broma cruel, mi confianza en una fuente de diversión. ¿Sabes qué me dijo ayer?, preguntó Martina, y por su tono supe que venía algo peor. Que estaba pensando en vender algunas de sus joyas para ayudarnos con el enganche de la casa. Sus joyas. Las mismas que mi papá le regaló cuando se casaron. Está dispuesta a vender sus recuerdos más preciados por nosotros. No me digas que le vas a permitir hacer eso, respondió Marco, pero no con preocupación, sino con una codicia que me heló la sangre. Por supuesto que sí. Ya hablé con el joyero de la esquina y me dijo que el anillo de compromiso de mi mamá vale como $3,000. Con eso y lo que ya tenemos ahorrado de su dinero, podemos pagar el enganche completo. Cerré los ojos tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. Ese anillo había sido el símbolo del amor más puro que conocí en mi vida. Mi esposo trabajó durante 6 meses extra en la construcción para poder comprármelo, y cuando me lo puso en el dedo me dijo que representaba la promesa de cuidarme siempre. Ahora mi propia hija lo veía como una mercancía. Tu mamá es realmente una santa, dijo Marco con sarcasmo. O una completa ingenua. No sé cuál de las dos opciones es peor. Las dos cosas, respondió Martina. Y eso la convierte en la madre perfecta para nosotros. Mientras siga siendo tan confiada y generosa, nosotros seguiremos viviendo como reyes. El único problema va a ser cuando se le acabe el dinero, pero para eso falta mucho tiempo. Sentí como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Cada abrazo que me había dado, cada te amo mamá que había salido de sus labios, cada sonrisa cuando le entregaba dinero, todo había sido teatro. Una actuación perfecta para mantenerme dando y dando sin recibir nada más que falsedad a cambio. Además, continuó Martina con una crueldad que jamás había escuchado en su voz. Si llegara a sospechar algo, ya sabemos cómo manejarla. Es tan sentimental que con llorarle un poquito y decirle que estamos pasando por momentos difíciles, inmediatamente saca la chequera. Marco aplaudió lentamente, como si estuviera felicitando una gran actuación. Eres una genio, mi amor. Tu mamá nunca va a descubrir que somos nosotros los que le estamos vaciando la cuenta bancaria. Es demasiado buena para sospechar de su propia hija. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en algo más frío, más calculado. Sentí como si una parte de mi corazón se cerrara para siempre, pero otra parte, una parte que no sabía que existía, comenzó a despertar. Me agaché lentamente y comencé a recoger las latas que habían caído de mi bolsa. Lo hice en completo silencio, con movimientos precisos y controlados. Cada lata que recogía era como una pieza de un plan que comenzaba a formarse en mi mente. Cuando terminé, me incorporé y caminé hacia la cocina con pasos tan silenciosos como los de un fantasma. Guardé las compras en su lugar correspondiente, puse agua para el café y me senté en mi silla de siempre, frente a la ventana que daba al jardín.
Pero por primera vez en 72 años, no estaba viendo las flores que tanto me gustaba cuidar. Estaba viendo posibilidades, estrategias, formas de hacer que la gente que me había traicionado pagara por cada mentira. Martina y Marco siguieron riendo en la sala, ajenos a que la mujer a la que consideraban una tonta acababa de despertar de un sueño que había durado demasiados años. Tomé mi café despacio, saboreando cada gota, mientras en mi mente comenzaba a tejer el plan más importante de mi vida. Ellos creían que me conocían, que sabían exactamente cómo manipularme. Pero ellos todavía no sabían lo que yo era capaz de hacer. Mi nombre es Florencia Pacheco y durante 72 años creí que había criado a una hija que me amaba. Hasta hace 3 días, mi vida transcurría en una rutina que me daba paz y propósito. Me levantaba cada mañana a las 6 en punto, cuando los primeros rayos del sol entraban por la ventana de mi recámara y el aroma del café recién molido comenzaba a llenar la casa. La cocina era mi refugio. Ahí, entre el sonido de la radio y el burbujear de la cafetera, planeaba mi día con la tranquilidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Siempre preparaba café para 2 personas, aunque viviera sola desde que murió mi esposo hace 5 años. La segunda taza era para Martina, por si decidía visitarme temprano antes de ir a buscar trabajo. Qué ingenua fui al pensar que realmente estaba buscando trabajo. Cada mañana regaba mis plantas del jardín mientras escuchaba las noticias en la radio. Mis geranios rojos eran mi orgullo, junto con las rosas que había plantado en memoria de mi esposo. Él siempre decía que las flores eran como las personas buenas. Necesitaban cuidado constante, pero a cambio te daban belleza y alegría todos los días. Martina llegaba usualmente alrededor de las 10. Siempre con esa sonrisa que ahora sé que era completamente falsa, y siempre con alguna historia sobre entrevistas de trabajo que nunca existieron. «Mamá, hoy tengo una entrevista muy prometedora», me decía, mientras yo le servía café y le preparaba el desayuno que más le gustaba, huevos revueltos con jamón y tortillas recién hechas. «Toma un poco de dinero para el transporte», mija, le decía, sacando billetes de 20 o 50 dólares de mi monedero. Ella siempre protestaba de manera teatral. «No, mamá, no es necesario, no quiero molestarte». Pero yo insistía, porque eso hacen las madres. Cuidamos a nuestros hijos, sin importar la edad que tengan. Ahora entiendo que esas protestas eran parte del juego. Una actuación perfectamente ensayada para hacerme sentir que yo estaba siendo generosa por voluntad propia, no porque ella estuviera manipulándome. Las tardes transcurrían de manera similar. Martina regresaba alrededor de las 4, siempre con historias elaboradas sobre por qué no había conseguido el trabajo. La empresa decidió contratar a alguien más joven o querían a alguien con más experiencia, eran sus excusas favoritas. Yo la consolaba, le preparaba su merienda favorita y le daba más dinero para seguir buscando mañana. Los domingos eran especiales. Martina venía con Marco y mi nieta Lucia para almorzar. Yo pasaba todo el sábado cocinando su comida favorita: mole con pollo, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. La mesa se llenaba de risas y conversaciones que creía genuinas. Durante esos almuerzos, Martina y Marco siempre encontraban maneras sutiles de mencionar sus dificultades económicas. Marco hablaba de trabajos que casi conseguía, pero que al final no se daban. Martina suspiraba mientras contaba cuentas que no podía pagar. Y yo, como la madre amorosa que siempre fui, abría mi chequera sin pensarlo 2 veces. «No se preocupen», les decía. «La familia se ayuda entre sí. Mientras yo tenga, ustedes no van a pasar necesidades». Marco me abrazaba con esa sonrisa que ahora sé que era de victoria, no de gratitud. «Eres la suegra más generosa del mundo», Florencia me decía, y yo me sentía orgullosa de poder ayudar. Qué ciega estuve durante tanto tiempo. Mi rutina incluía también las visitas semanales al banco. Cada viernes iba a retirar dinero para los gastos de la casa y para tener efectivo disponible por si Martina necesitaba algo. La cajera, una joven llamada Carmen, siempre me saludaba con cariño. «¿Cómo está hoy, señora Florencia?», me preguntaba, y yo le contaba orgullosa sobre mi familia. «Mi hija está buscando trabajo», le decía. «Es tan dedicada que no para de enviar currículums. Mientras tanto, yo la ayudo con lo que puedo». Carmen sonreía y me decía que era una madre muy afortunada de tener una hija tan responsable. Si hubiera sabido la verdad, probablemente habría llamado a la policía. Las noches eran para mí. Después de que Martina se fuera, yo me sentaba en mi sillón favorito a tejer o a ver mis programas de televisión.
Siempre tenía el teléfono cerca, por si ella necesitaba algo. Muchas veces me llamaba pidiendo dinero para emergencias, que se había descompuesto el carro, que tenían que pagar una cuenta médica inesperada, que necesitaban dinero para una oportunidad de trabajo. Yo nunca dudé ni una sola vez. Transfería el dinero inmediatamente, sin hacer preguntas, porque confiaba en ella como solo una madre puede confiar en su hija. Los fines de semana, cuando no venían a almorzar, Martina me llevaba de compras. Vamos al centro comercial, mamá me decía. Te hace bien salir de la casa. Durante esas salidas, ella siempre veía cosas que necesitaba, ropa, zapatos, accesorios para la casa. Está muy caro, suspiraba, y yo inmediatamente me ofrecía a comprárselo. Es un regalo, le decía. Las madres tenemos derecho a consentir a nuestras hijas. Ella me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Yo salía de esas compras sintiendo que había cumplido con mi deber maternal, pero mi cuenta bancaria salía cada vez más vacía. Ahora me doy cuenta de que esas salidas no eran para que yo me divirtiera. Eran expediciones de compras financiadas por mi ingenuidad. Mi casa siempre estuvo abierta para ellos. Martina tenía llaves y venía cuando quería. Muchas veces llegaba cuando yo estaba durmiendo la siesta y se servía comida de la cocina. No te preocupes, mamá me decía cuando me despertaba. Solo vine por un vaso de agua. Pero yo notaba que faltaba comida del refrigerador o que había platos sucios en el fregadero. Pensé que era normal, que los hijos siempre podían sentirse en casa con sus madres. También tenían acceso a mi computadora. ¿Puedo revisar mis correos, mamá?, preguntaba Martina. En la casa no tenemos internet. Yo le daba la contraseña sin pensarlo. Ahora sospecho que revisaban mi información bancaria, mis estados de cuenta, mis ahorros. Sabían exactamente cuánto dinero tenía y cómo gastarlo sin que yo me diera cuenta. Durante todos estos años, creí que tenía una familia unida y amorosa. Pensé que mis sacrificios económicos eran inversiones en la felicidad de mi hija. Cada dólar que les daba lo veía como una semilla plantada en el jardín del amor familiar. Pero ahora sé la verdad. No era amor lo que cultivaba. Era codicia. Y lo peor de todo es que fui yo misma quien les enseñé exactamente cómo aprovecharse de mí. Las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaron a aparecer hace aproximadamente un mes, pero yo las ignoré porque no quería creer lo que mi instinto me estaba gritando. Todo empezó con pequeños detalles que una madre nota, pero que prefiere explicar de manera inocente. Martina comenzó a llegar con ropa nueva muy seguido. Vestidos que costaban claramente más de $100, zapatos de marca, bolsas que yo había visto en los escaparates de las tiendas más caras del centro. Cuando le preguntaba dónde había conseguido cosas tan elegantes, siempre tenía una respuesta preparada. Una amiga me las prestó para las entrevistas, decía, o las encontré en una venta de garaje. Incluso llegó a decirme que había ganado un concurso en la radio y que el premio era ropa. Yo quería creerle, porque las madres siempre queremos creer que nuestros hijos están prosperando, pero algo en mi estómago se retorcía cada vez que veía esos artículos caros. Un día, mientras lavaba la ropa que ella había dejado en mi casa, encontré una etiqueta que todavía tenía el precio, $250 por un vestido. ¿Qué tipo de venta de garaje vendía vestidos de esa cantidad? Pero cuando se lo mencioné, Martina se molestó conmigo. Mamá, ¿por qué siempre tienes que dudar de mí?, me dijo con lágrimas en los ojos. No puedes simplemente alegrarte de que las cosas me estén yendo bien. Inmediatamente me sentí culpable por sospechar de mi propia hija y me disculpé. Hasta le di dinero extra esa semana para compensar por haber dudado de ella. Los teléfonos comenzaron a ser otro motivo de preocupación. Martina y Marco siempre andaban con teléfonos nuevos. Cada 2 o 3 semanas tenían un modelo diferente, más moderno, más caro. Cuando les preguntaba cómo podían cambiar de teléfono tan seguido si estaban sin trabajo, Marco me explicó que tenía un amigo que trabajaba en una tienda de electrónicos y les conseguía ofertas especiales. A veces las compañías necesitan probar sus productos, me decía. Mi amigo nos los da prácticamente gratis a cambio de que los probemos. Sonaba lógico, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir incómoda. Era como si estuvieran compartiendo un chiste secreto del que yo no formaba parte. Las llamadas telefónicas también cambiaron. Antes, cuando Martina recibía llamadas en mi casa, hablaba con normalidad. Pero últimamente,
Cada vez que sonaba su teléfono, se levantaba inmediatamente y salía al jardín o al baño para contestar. Es sobre trabajo, me explicaba. Cosas aburridas que no te van a interesar. Una tarde, cuando estaba regando mis plantas, la escuché hablar por teléfono en el jardín. No pude evitar escuchar fragmentos de la conversación. Sí, ya tenemos el dinero para el pago y no te preocupes, ella nunca sospecha nada. Cuando le pregunté de qué hablaba, me dijo que era sobre un crédito que habían solicitado para comprar una casa. ¿Van a comprar una casa?, le pregunté emocionada. ¿Por qué no me habían contado? Queríamos que fuera una sorpresa, respondió Martina. Todavía no es seguro, por eso no habíamos dicho nada. Yo me sentí feliz de pensar que mis hijos estaban progresando, pero también herida de que no me hubieran incluido en una decisión tan importante. Los horarios también comenzaron a volverse extraños. Martina llegaba cada vez más tarde a la casa, a veces no aparecía hasta después del mediodía. Tuve que levantarme temprano para una entrevista, me decía, pero llegaba oliendo a perfume caro y con maquillaje que claramente se había aplicado hace poco. Marco comenzó a hacer comentarios que me ponían nerviosa. Durante los almuerzos de los domingos, hacía bromas sobre el dinero que yo les daba. Florencia, nos tienes muy mal acostumbrados, decía riéndose. Ya no sabemos trabajar porque tú nos lo das todo. Yo me reía porque pensaba que era solo humor, pero había algo en su tono que me hacía sentir como si fuera una broma a mis espaldas. Una tarde, mientras limpiaba la sala después de que se habían ido, encontré recibos que se habían caído del bolso de Martina. Eran comprobantes de compras en restaurantes caros, tiendas de lujo, incluso un recibo de un spa que costaba $300 por día. Los recibos estaban fechados en días que supuestamente habían estado buscando trabajo todo el día. Cuando les pregunté sobre los recibos la siguiente vez que vinieron, Martina se puso muy nerviosa. Esos recibos son de hace mucho tiempo. Mamá, me dijo. Los tengo guardados por razones de impuestos. Pero yo había visto las fechas. Eran de la semana anterior. Las visitas al banco también comenzaron a generar comentarios extraños. Carmen, la cajera, un día me mencionó que había mucha actividad en mi cuenta. Ha tenido muchas transferencias últimamente, señora Florencia, me dijo. Espero que todo esté bien. Yo no sabía de qué transferencias hablaba. Sí, les había dado dinero a Martina y Marco, pero siempre en efectivo o con cheques. ¿Qué transferencias podía estar viendo Carmen? Cuando le pregunté a Martina, me dijo que probablemente eran transferencias automáticas de mis servicios. Los bancos a veces clasifican mal las transacciones, me explicó. No te preocupes por eso, mamá. Tu dinero está seguro. Pero esa noche no pude dormir bien. Algo no cuadraba. Los susurros comenzaron a ser más frecuentes. Martina y Marco hablaban en voz baja cuando pensaban que yo no estaba cerca. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Cuando les preguntaba de qué hablaban, siempre era cosas sin importancia o planes para buscar trabajo. Una noche, cuando creyeron que estaba dormida, los escuché hablando en la cocina. No pude distinguir todas las palabras, pero escuché claramente cuenta bancaria y no puede enterarse. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Mi nieta Lucia también comenzó a actuar de manera extraña. Antes siempre me contaba todo sobre la escuela, sus amigos, sus problemas. Pero últimamente parecía triste y distante. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que nada, pero sus ojos me decían otra cosa. Un día, mientras ayudaba a Lucia con su tarea, me preguntó algo que me heló la sangre. Abuela, ¿es cierto que los hijos tienen derecho al dinero de sus padres? Le pregunté por qué me hacía esa pregunta, y me dijo que había escuchado a sus padres hablando sobre eso. ¿Qué exactamente escuchaste, mi amor?, le pregunté, pero en ese momento llegó Martina y la conversación se terminó. Lucia me miró con ojos suplicantes, como si quisiera decirme algo importante, pero no se atreviera. Todos estos pequeños detalles comenzaron a formar un patrón que ya no podía ignorar. Mi instinto de madre, ese que nunca falla, me estaba gritando que algo muy malo estaba pasando en mi propia casa, con mi propia familia. Pero todavía no estaba preparada para la verdad completa que iba a descubrir. El martes por la mañana decidí que ya no podía seguir ignorando las señales. Mi corazón de madre me dolía con cada duda, pero necesitaba saber la verdad.
Después de que Martina se fuera con la excusa de siempre sobre buscar trabajo, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iba a investigar qué estaba pasando realmente. Primero fui al banco. Le pedí a Carmen que me mostrara todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 6 meses. Lo que vi en esa pantalla me quitó el aliento por completo. Transferencias electrónicas que yo jamás había autorizado, retiros de cajeros automáticos en lugares donde nunca había estado, pagos a tiendas donde nunca había comprado nada. Señora Florencia, me dijo Carmen con preocupación, aquí dice que usted ha estado retirando $1,500 cada semana durante los últimos 2 meses. ¿Está segura de que estos movimientos son suyos? $1,500 semanales. $6,000 al mes que desaparecían de mi cuenta sin que yo lo supiera. Mi pensión de jubilada era de $1,800 mensuales. ¿Cómo era posible que estuviera gastando más de 3 veces mi ingreso sin darme cuenta? ¿Cómo es posible que alguien más haga estas transacciones? Le pregunté a Carmen, aunque ya temía la respuesta. Solo es posible si alguien tiene acceso a su tarjeta de débito y conoce su número secreto, me explicó. ¿Ha compartido esa información con alguien de confianza? Mi mundo se derrumbó en ese momento. Sí había compartido mi tarjeta y mi clave. Con Martina. El año pasado, cuando tuve gripe y no podía salir de la casa, le había dado mi tarjeta para que fuera al banco por mí. Le había enseñado mi número secreto para que pudiera retirar dinero para los medicamentos. Mamá, confía en mí, me había dicho. Soy tu hija, jamás haría nada para lastimarte. Y yo, como la madre ingenua que era, le había entregado todo sin pensarlo 2 veces. Carmen me mostró las ubicaciones de los retiros. Cajeros automáticos cerca de centros comerciales lujosos, restaurantes caros, tiendas de marca. Lugares donde una persona sin trabajo nunca podría permitirse comprar nada, pero donde alguien con acceso ilimitado a la cuenta bancaria de su madre podría vivir como rico. Imprimimos todos los estados de cuenta y salí del banco con las manos temblando. En mi bolsa llevaba la evidencia de que mi propia hija me había estado robando durante meses. Pero necesitaba más pruebas antes de confrontarla. Esa tarde, cuando Martina llegó a la casa, la observé con nuevos ojos. Su ropa cara, su maquillaje perfecto, su actitud relajada de alguien que no tiene preocupaciones económicas. Todo cobró sentido de la manera más dolorosa posible. ¿Cómo te fue hoy buscando trabajo?, le pregunté, fingiendo la misma ingenuidad de siempre. Muy bien, mamá, me respondió con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Tuve 2 entrevistas muy prometedoras. Creo que la próxima semana voy a tener noticias positivas. Mentiras. Todas mentiras mientras gastaba mi dinero en lujos que yo jamás podría permitirme. Al día siguiente decidí seguirla. Me sentí como una espía en mi propia vida, pero necesitaba ver con mis propios ojos qué hacía realmente durante el día. Salí de la casa 15 minutos después que ella y la seguí a distancia. No fue a ninguna entrevista de trabajo. Fue directamente al centro comercial más caro de la ciudad, donde pasó 3 horas comprando ropa, zapatos y cosméticos. La vi usar una tarjeta que reconocí inmediatamente. Era mi tarjeta de débito, la que supuestamente había devuelto hacía meses. Después del centro comercial, se encontró con Marco en un restaurante elegante donde el almuerzo más barato costaba $50 por persona. Los vi riéndose, brindando con vino caro, comportándose como personas que tenían todo el dinero del mundo. Mi dinero. Estaban celebrando con mi dinero mientras yo en casa comía frijoles con tortillas para ahorrar unos dólares. Esa noche, cuando regresó a la casa, me contó una historia elaborada sobre sus entrevistas del día. Una empresa me va a llamar la próxima semana, me dijo. Y la otra me pidió referencias. ¿Podría ser una de mis referencias, mamá? Por supuesto, mija, le respondí, mientras por dentro mi corazón se partía en pedazos. Siempre puedes contar conmigo. ¡Qué ironía tan cruel! Me pedía que fuera su referencia mientras me robaba cada dólar que tenía. El viernes decidí hacer una prueba final. Le dije a Martina que iba a salir de la ciudad todo el fin de semana para visitar a mi hermana. Quédate en la casa si quieres, le dije. Así no tienes que manejar desde tu apartamento todos los días. Pero no me fui a ningún lado. Me quedé en casa de mi vecina Hortensia, desde donde podía ver perfectamente mi casa. Lo que presencié durante esas 2 horas me confirmó mis peores sospechas. Martina llegó con Marco y otros 2 amigos que no conocía.
Entraron a mi casa como si fuera suya, sacaron comida de mi refrigerador, bebieron mis vinos más caros y usaron mis cosas como si fueran de ellos. Pero lo peor vino después. Los vi revisando mis papeles. Estaban en mi escritorio, leyendo mis documentos bancarios, revisando mi testamento, calculando algo en una calculadora. Marco tenía mi chequera en las manos y estaba mostrándole algo a los otros amigos. Desde la ventana de Hortensia, pude ver claramente cuando Marco firmó uno de mis cheques. Mi propia hija estaba ahí, viendo cómo su marido falsificaba mi firma, y no solo no lo detuvo, sino que aplaudió cuando terminó. $500. El cheque era por $500 a nombre de una persona que yo no conocía. En ese momento entendí que no se trataba solo de usar mi tarjeta de débito ocasionalmente. Era un plan organizado para robarme todo lo que tenía. Mi casa, mis ahorros, mi dignidad, mi confianza. Lo habían planeado todo meticulosamente. Regresé a casa el domingo por la noche, fingiendo que acababa de llegar de mi viaje. Martina me recibió con besos y abrazos. Te extrañé mucho, mamá me dijo. La casa no es lo mismo sin ti. Yo también te extrañé, mija, le respondí, aunque las palabras me sabían a ceniza en la boca. Esa noche, sola en mi recámara, saqué todos los papeles que había recopilado durante la semana. Estados de cuenta, fotografías que había tomado secretamente, recibos que había encontrado. La evidencia era irrefutable. Mi propia hija me había estado robando sistemáticamente durante meses. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la traición. La frialdad con la que había planeado aprovecharse de mí. La facilidad con la que me mentía mientras me besaba la mejilla. Me senté en mi cama y por primera vez en semanas, lloré. Lloré por la hija que pensé que tenía, por la confianza que había perdido, por la ingenuidad que me había costado tanto dinero y tanto dolor. Pero después de llorar, algo cambió dentro de mí. Ya no era la misma mujer que había sido esa mañana. Ya no era la madre ciega y confiada que había sido durante 72 años. Era una mujer que había descubierto la verdad, y que estaba lista para hacer algo al respecto. Martina y Marco creían que tenían todo bajo control. Pensaban que yo era demasiado ingenua para descubrirlos, demasiado mayor para hacer algo al respecto, demasiado amorosa para castigarlos. Pero estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a la mujer a la que habían decidido traicionar. El lunes por la mañana desperté siendo una mujer completamente diferente. Ya no era la madre ingenua que había sido toda mi vida. Era una estratega que había decidido que la traición no iba a quedar sin consecuencias. Pero para vencer a personas que me habían estado engañando durante meses, tenía que ser más inteligente que ellas. Mi primera decisión fue mantener la actuación. Martina y Marco creían que me tenían completamente controlada, y esa iba a ser su perdición. Mientras ellos pensaran que seguía siendo la misma mujer confiada y manipulable, yo tendría tiempo para planear mi contraataque. Cuando Martina llegó esa mañana con su sonrisa falsa y sus historias inventadas, yo estaba preparada. Le serví su café como siempre, le preparé su desayuno favorito y escuché pacientemente mientras me contaba mentiras sobre nuevas oportunidades de trabajo que supuestamente había encontrado. Mamá, creo que esta semana va a ser la buena, me dijo, mientras comía los huevos que yo había preparado con tanto cariño. Tengo 3 entrevistas programadas y todas parecen muy prometedoras. Qué maravilloso, mija, le respondí, manteniendo el mismo tono amoroso de siempre. Toma un poco de dinero extra para que tengas para el transporte y para comprarte algo bonito que te dé confianza en las entrevistas. Le di $200 en efectivo, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo sabía exactamente lo que ella iba a hacer con ese dinero, y estaba documentando cada centavo que le daba. Pero mi verdadero plan comenzó cuando ella se fue. Primero llamé al banco y solicité una cita con el gerente. Necesitaba entender exactamente qué opciones tenía para proteger mi dinero y recuperar lo que me habían robado. Señor Hernández, le dije al gerente, necesito reportar un robo en mi cuenta bancaria, pero el ladrón es alguien muy cercano a mí y necesito manejar esto de manera muy cuidadosa. El señor Hernández revisó mi cuenta y silbó por lo bajo cuando vio la cantidad de dinero que había desaparecido. Señora Pacheco, estamos hablando de más de $30,000 en los últimos 6 meses. Esto es un delito grave. $30,000. Era casi todo lo que tenía ahorrado después de una vida entera de trabajo. Mi dinero de emergencias,
el dinero que había estado guardando para cualquier problema de salud que pudiera tener en mis últimos años. ¿Qué puedo hacer para detener esto sin alertar a la persona que me está robando?, le pregunté. Podemos cancelar su tarjeta actual y emitir una nueva con un número diferente, me explicó. También podemos poner alertas en su cuenta para que nos notifique cualquier transacción inusual. Y por supuesto, podemos comenzar el proceso legal para recuperar el dinero robado. Hágalo, le dije. Pero por favor, mantenga esto completamente confidencial por ahora. Necesito tiempo para manejar la situación familiar. Esa misma tarde, mientras Martina estaba supuestamente en una de sus entrevistas inventadas, revisé mi casa completamente. Busqué en cada cajón, cada armario, cada rincón donde ella pudiera haber escondido algo. Y encontré más de lo que esperaba. En el armario de mi recámara, detrás de unas cajas viejas, encontré una carpeta llena de documentos que no reconocía. Eran solicitudes de crédito hechas a mi nombre, con mi información personal, pero con firmas que claramente no eran mías. Solicitudes por miles de dólares que habían sido aprobadas y que yo nunca había visto. También encontré copias de mi identificación, mi pasaporte y mi comprobante de ingresos. Alguien había estado preparando un expediente completo para poder robar mi identidad de manera más efectiva. Pero lo que más me impactó fue una libreta donde Marco había estado llevando un registro detallado de todo el dinero que me habían quitado. Como si fuera un trabajo, había anotado fechas, cantidades y métodos. 15 de marzo, $500, efectivo directo, o 22 de marzo, $1,200, cajero automático. En esa misma libreta había planes futuros. Convencerla de vender la casa y buscar manera de acceder a su cuenta de retiro estaban escritos con la letra de Marco. Habían estado planeando robarme absolutamente todo. Lo más doloroso de todo fue encontrar una nota escrita por Martina. Mamá es tan ingenua que cree todo lo que le decimos. Podríamos pedirle que nos dé la casa completa y probablemente lo haría sin hacer preguntas. Esa nota me dolió más que todos los documentos bancarios juntos. Ver con qué frialdad mi propia hija había calculado mi amor maternal me rompió algo por dentro que sabía que nunca se iba a reparar. Pero también me llenó de una determinación que no sabía que poseía. Esa noche, cuando Martina regresó con sus historias inventadas sobre el día, yo estaba lista para comenzar mi propia actuación. Le preparé su cena favorita, le serví su bebida preferida y escuché con atención fingida mientras me contaba mentiras sobre entrevistas que nunca habían existido. ¿Sabes qué, mija?, le dije cuando terminó de comer. He estado pensando en lo que hablamos sobre vender algunas de mis joyas para ayudarte. Los ojos de Martina se iluminaron inmediatamente. Era como ver a un depredador que acababa de detectar a su presa. ¿En serio, mamá? ¿Estás segura? No quiero que hagas sacrificios por nosotros. Por supuesto que no quería que hiciera sacrificios. Solo quería mi dinero. Estoy completamente segura, le dije. Mañana voy a ir al joyero para que evalúe mis piezas más valiosas. Quiero ayudarte a conseguir esa casa que tanto deseas. Martina me abrazó con tanta fuerza que por un momento pensé que tal vez había una parte de ella que realmente me amaba. Pero cuando se separó de mí y vi esa sonrisa calculadora en su rostro, supe que había interpretado mal sus emociones. Eres la mejor madre del mundo, me dijo. No sé cómo voy a pagarte algún día toda tu generosidad. No tienes que pagarme nada, le respondí. Las madres no esperamos nada a cambio de nuestro amor. Esa frase tenía un doble significado que ella no entendió en ese momento, pero que pronto iba a comprender perfectamente. Después de que se fue, me senté en mi cocina y comencé a planear cada detalle de lo que iba a hacer. Martina y Marco creían que me habían engañado perfectamente, pero en realidad me habían dado toda la información que necesitaba para destruir sus planes. Habían documentado sus propios crímenes. Habían dejado evidencia por toda mi casa. Habían subestimado completamente mi capacidad de descubrirlos y de tomar represalias. Su error más grande había sido pensar que una mujer de 72 años no podía ser peligrosa cuando alguien lastimaba a las personas que ama. En este caso, la persona que habían lastimado era yo misma, y estaba descubriendo que tenía una capacidad de planificación y venganza que ni siquiera sabía que poseía. Al día siguiente comenzaría a tender las trampas que los llevarían a su propia destrucción. Y lo mejor de todo era que ellos mismos me iban a ayudar a hacerlo, porque seguían creyendo que tenían control total sobre la situación. Pero ya no era yo quien estaba siendo controlada.
Era yo quien estaba tomando el control. Y ellos no tenían la menor idea de lo que se venía. El martes por la mañana puse en marcha la segunda fase de mi plan. Mientras Martina creía que estaba preparándome para vender mis joyas como una madre ingenua más, yo estaba tejiendo una red que la atraparía junto con todas sus mentiras. Primero fui al joyero, pero no para vender nada. Fui para obtener una evaluación oficial de todas mis piezas y para crear un documento legal que certificara que eran mías. El señor Antonio, que había conocido a mi esposo durante años, me ayudó a catalogar cada anillo, cada collar, cada par de aretes que poseía. Señora Florencia, me dijo mientras examinaba mi anillo de compromiso, esta pieza vale mucho más de lo que probablemente imagina. Es una joya vintage de excelente calidad. Vale aproximadamente $8,000 en el mercado actual. $8,000. Más del doble de lo que Martina había calculado cuando planeaba vendérmelo sin mi conocimiento. Necesito que me haga un documento oficial certificando el valor de cada pieza, le pedí. Y también necesito que me explique qué tendría que pasar legalmente para que alguien más pudiera vender estas joyas sin mi consentimiento. El señor Antonio me miró con preocupación. ¿Está en algún tipo de problema, señora? Digamos que estoy tomando precauciones, le respondí. ¿Podría alguien vender estas piezas si tuviera mi identificación? Sería muy difícil, me explicó. Tendríamos que verificar la identidad de la persona, y para piezas de este valor, probablemente pediríamos documentación adicional. Pero si alguien tuviera acceso a todos sus documentos personales. No terminó la frase, pero ambos entendimos las implicaciones. Esa tarde, mientras esperaba que Martina llegara con sus mentiras de siempre, decidí hacer algo que me dio más información de la que esperaba. Llamé a Lucia directamente a su teléfono celular. Abuela, me dijo con una voz que sonaba triste y cansada. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Pero tú no suenas bien. ¿Qué te pasa? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Abuela, ¿puedo preguntarte algo sin que se lo digas a mis papás? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Por supuesto, mi amor. Puedes contarme lo que sea. ¿Es verdad que tú les das dinero a mis papás todo el tiempo? La pregunta me golpeó como un rayo. ¿Por qué me preguntas eso, Lucia? Porque ayer escuché a mi mamá hablando por teléfono con alguien, y dijo que tú eras tan ingenua que le dabas todo el dinero que le pedía. Dijo que nunca sospechabas que ellos no lo necesitaban realmente. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Mi propia nieta había escuchado a su madre burlarse de mí por teléfono. ¿Qué más escuchaste, mi amor? Escuché que están planeando algo con tu casa. Mamá dijo que cuando tengas que irte a un asilo, ellos van a quedarse con todo. Abuela, ¿es verdad que te vas a ir a un asilo? Mi mundo se tambaleó. No solo me estaban robando el dinero. Estaban planeando internarme en un asilo para quedarse con mi casa. Todo lo que había construido durante mi vida lo querían para ellos. No, mi amor, le dije, tratando de mantener la voz calmada. No me voy a ir a ningún asilo. ¿Has escuchado algo más sobre estos planes? Sí. Escuché que papá dice que ya encontró un abogado que puede ayudarlos a demostrar que tú no puedes cuidarte sola. Van a decir que tienes problemas de memoria o algo así. Problemas de memoria. Iban a tratar de declararme mentalmente incompetente para quitarme todo. Era un plan tan cruel y tan bien pensado que me dejó sin aliento. Lucia, esto es muy importante. ¿Sabes el nombre del abogado? Creo que se llama señor Juárez. Papá tiene papeles con ese nombre en su carro. Mi amor, ¿podrías hacer algo por la abuela? ¿Podrías tomar una foto de esos papeles la próxima vez que los veas? No vas a meterte en problemas. No, mi amor. Al contrario, me vas a ayudar a evitar problemas muy grandes. Esa noche, cuando Martina llegó con su actuación de siempre, yo ya tenía información suficiente para entender la magnitud completa de su traición. No solo me estaban robando dinero. Tenían un plan legal para quitarme mi casa, mi independencia y probablemente todo lo que poseía. ¿Cómo te fue hoy, mija?, le pregunté, manteniendo mi tono maternal de siempre. Muy bien, mamá. Creo que mañana voy a tener noticias muy buenas sobre uno de los trabajos. ¡Qué maravilloso! Y hablando de buenas noticias, hoy fui al joyero como te había prometido.
Vi cómo sus ojos se iluminaron inmediatamente. Era como un depredador que sabía que su presa estaba a punto de caer en la trampa. ¿Y qué te dijo? Me dijo que mis joyas valen mucho más de lo que pensaba. El anillo de tu papá solo vale $8,000. Martina tuvo que esforzarse para no sonreír demasiado obviamente. ¿8,000? Eso es maravilloso, mamá. Con esa cantidad podrían solucionar muchos de nuestros problemas. Eso mismo pensé, le dije. Pero también me dijo algo interesante. Me explicó que para vender joyas de tanto valor, necesitaría llevarte conmigo para que fueras testigo de la transacción. Esto era mentira, pero quería ver cómo reaccionaba. Por supuesto, mamá. Estaría encantada de acompañarte. Perfecto. Entonces mañana iremos juntas. Pero antes quiero preguntarte algo. Martina se puso tensa inmediatamente. ¿Qué cosa? He estado revisando mis estados de cuenta del banco y hay algunas transacciones que no recuerdo haber hecho. ¿Tú sabes algo sobre retiros de $1,500 semanales? Vi como toda la color se le fue de la cara. Por primera vez desde que había descubierto su traición, Martina parecía genuinamente asustada. ¿$1,500 semanales?, preguntó, tratando de sonar confundida. No, mamá, no sé nada sobre eso. Tal vez deberías hablar con el banco. Eso mismo pensé, le dije. Mañana después de ir al joyero, vamos a ir al banco para reportar estos retiros no autorizados. Estoy segura de que van a poder rastrear exactamente quién los hizo y cuándo. Martina se levantó abruptamente de la mesa. Mamá, acabo de recordar que tengo una cita médica temprano mañana. Tal vez deberíamos posponer lo del joyero. No te preocupes, mija. Podemos ir después de tu cita médica. ¿Con qué doctor tienes cita? Con el doctor Gertulio, dijo, claramente inventando el nombre sobre la marcha. ¿El doctor Gertulio de qué especialidad? De medicina general, respondió, sudando visiblemente. Perfecto. Entonces, después de tu cita médica con el doctor Gertulio de medicina general, iremos al joyero y después al banco. Va a ser un día muy productivo. Martina se despidió rápidamente y salió de la casa con más prisa de la habitual. Desde la ventana la vi sacando su teléfono inmediatamente y haciendo una llamada mientras caminaba hacia su carro. Esa noche recibí un mensaje de texto de Lucía con varias fotos. Eran documentos del abogado Juárez, exactamente como había dicho. En esos papeles estaba detallado todo el plan: declaratoria de incompetencia mental, internamiento en asilo, transferencia de bienes, incluso una estrategia de cómo presentar evidencia de que yo estaba perdiendo la capacidad de cuidarme sola. Uno de los documentos era especialmente revelador. Era un cronograma donde habían planeado cada paso del proceso. Fase 1. Establecer dependencia económica estaba marcado como completado. Fase 2. Documentar incidentes de confusión mental estaba en progreso. Fase 3. Petición legal de tutela estaba programada para el próximo mes. Habían estado documentando supuestos incidentes donde yo había actuado de manera confusa o olvidadiza. Incidentes que ahora me daba cuenta habían sido provocados o exagerados por ellos mismos. También encontré algo que me heló la sangre: un contrato de venta de mi casa que ya estaba parcialmente lleno, esperando solo por las firmas finales. No solo me estaban robando, me estaban preparando para una destrucción total y completa. Pero ellos habían cometido un error fatal: habían documentado todo su plan criminal en papeles que ahora yo tenía en mis manos. Y mañana iba a comenzar a usar esa información para destruir sus vidas de la misma manera sistemática que ellos habían planeado destruir la mía. La diferencia era que mis planes iban a funcionar. El miércoles desperté sabiendo que ese día iba a cambiar todo para siempre. Tenía en mis manos toda la evidencia que necesitaba para destruir los planes de Martina y Marco, pero debía ejecutar mi contraataque con la precisión de un cirujano. Un solo error y ellos podrían acelerar sus planes para declararme incompetente. Primero llamé al abogado Juárez. Fingí ser una secretaria del banco y pregunté sobre la disponibilidad del señor Juárez para una consulta urgente sobre un caso de tutela. El señor Juárez está muy ocupado con un caso de tutela que ya tiene en proceso, me informó su secretaria. ¿Se trata de la señora Pacheco? Porque si es así, ya tenemos toda la información necesaria y estamos listos para proceder. Mi sangre se heló.
Ya tenían todo preparado para declararme incompetente. El proceso legal ya estaba en marcha sin que yo lo supiera. ¿Cuándo está programada la audiencia?, pregunté, tratando de mantener la voz profesional. Para la próxima semana. El expediente está completo con testimonios de familiares sobre el deterioro mental de la señora. Testimonios de familiares. Martina ya había testificado en mi contra ante un juez. Su propia hija había jurado legalmente que yo estaba perdiendo la razón. Colgué el teléfono con las manos temblando. Tenía menos de una semana antes de que me quitaran todo legal y oficialmente. Pero también tenía algo que ellos no sabían que poseía: conocimiento completo de sus planes. Inmediatamente llamé a mi propio abogado, el señor Martínez, quien había manejado los asuntos legales de mi esposo y míos durante años. Señor Martínez, necesito verlo urgentemente. Alguien está tratando de declararme incompetente para robar mis bienes y necesito actuar antes de que sea demasiado tarde. Señora Pacheco, ¿está segura de que está pasando esto? Esas son acusaciones muy graves. Tengo toda la documentación necesaria para probarlo. Pueden verme hoy mismo. Una hora después estaba en la oficina del señor Martínez con todas las fotos que Lucía me había enviado, todos los estados de cuenta del banco y toda la evidencia que había recopilado durante la semana. Esto es increíble, dijo el señor Martínez mientras revisaba los documentos. No solo la están robando sistemáticamente, sino que están utilizando el dinero robado para financiar el proceso legal para quitarle todo. Es uno de los esquemas más elaborados y crueles que he visto en 30 años de práctica. ¿Qué puedo hacer? Podemos actuar inmediatamente. Primero, vamos a presentar cargos criminales por robo, fraude y falsificación de documentos. Segundo, vamos a solicitar una orden de restricción para prevenir cualquier acceso a sus bienes. Tercero, vamos a contraatacar en el proceso de tutela con evidencia de que usted está completamente competente y que ellos están manipulando el sistema legal. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si actuamos hoy, podemos detener su proceso antes de la audiencia de la próxima semana. Pero necesito que firme estos documentos ahora mismo. Pasé la siguiente hora firmando papeles que protegerían todo lo que había construido durante mi vida. Pero también firmé documentos que asegurarían que Martina y Marco enfrentaran las consecuencias legales completas de sus acciones. Hay algo más que necesito que sepa, le dije al señor Martínez. Mi nieta ha sido testigo de muchas de estas conversaciones y tiene evidencia en su teléfono. ¿Puede ella testificar? Absolutamente. El testimonio de un testigo menor de edad que vive en la casa puede ser fundamental para probar la conspiración. Cuando salí de la oficina del abogado, tenía un plan completo para la destrucción legal de todo lo que Martina y Marco habían construido con mi dinero. Pero también tenía un plan personal que iba a ser aún más devastador. Esa tarde, cuando Martina llegó a la casa, yo estaba completamente preparada para mi actuación final. ¿Cómo te fue en tu cita médica, mija?, le pregunté con la misma sonrisa maternal de siempre. Muy bien, mamá. El doctor dice que estoy perfectamente saludable. Qué bueno. Y el doctor Gertulio no tenía nada que decirte sobre tu salud. Martina pareció confundida por un momento. Claramente había olvidado el nombre falso que había inventado el día anterior. No, todo está perfecto, respondió rápidamente. Excelente. Entonces ahora podemos ir al joyero como habíamos planeado. Durante el camino al joyero, Martina estaba inusualmente callada. Podía sentir su nerviosismo, pero interpretó mi calma como confirmación de que su plan estaba funcionando perfectamente. Mamá, me dijo mientras manejaba, he estado pensando en lo que dijiste ayer sobre esas transacciones bancarias extrañas. Sí. Tal vez deberías considerar que podrías estar olvidando algunas cosas. A veces las personas de nuestra edad, bueno, ya sabes. Ahí estaba. Estaba comenzando a plantar semillas de dudas sobre mi competencia mental, exactamente como lo habían planeado en sus documentos. ¿Crees que estoy perdiendo la memoria, mija? No es que estés perdiendo la memoria completamente. Solo que tal vez no recuerdas haber autorizado algunas transacciones. Es completamente normal. Tienes razón, le dije. Tal vez debería hablar con alguien sobre eso. Vi cómo sus ojos se iluminaron. Pensó que estaba funcionando, que estaba convenciéndome de que necesitaba ayuda para manejar mis asuntos. Cuando llegamos al joyero,
El señor Antonio nos estaba esperando. Pero lo que Martina no sabía era que yo había hablado con él esa mañana y le había explicado exactamente lo que estaba pasando. Señora Pacheco, dijo el señor Antonio con una sonrisa, ¿está lista para proceder con la venta de sus joyas? Sí, pero primero quería preguntarle algo delante de mi hija. Ayer me dijo que mis joyas valían mucho dinero. ¿Podría repetir exactamente cuánto vale mi anillo de compromiso? Por supuesto. Su anillo vale aproximadamente $8,000. Martina sonrió, pensando que todo estaba saliendo según su plan. Y señor Antonio, ¿usted recomendaría que una mujer de mi edad venda joyas tan valiosas para dar dinero a sus hijos adultos? La pregunta tomó a Martina completamente por sorpresa. Bueno, respondió el señor Antonio, siguiendo el guión que habíamos acordado, depende de las circunstancias. Si los hijos están realmente en necesidad y la madre puede permitirse el sacrificio, podría ser comprensible. Pero si los hijos tienen acceso a otros recursos o si la madre no está completamente informada sobre la situación financiera real, yo recomendaría mucha precaución. ¿Qué quiere decir con no estar completamente informada?, preguntó Martina, comenzando a ponerse nerviosa. Me refiero a situaciones donde los hijos podrían no estar siendo completamente honestos sobre sus necesidades financieras reales, respondió el señor Antonio. En ese momento, saqué mi teléfono y reproduje una grabación que había hecho la noche anterior. Era la conversación que había escuchado el primer día, donde Martina la llamaba tonta y se reía de cómo la estaba manipulando. La cara de Martina se puso completamente blanca. Mamá, ¿qué es esto? Esto, mija, es la conversación que tuviste con Marco el martes pasado, donde se burlaban de lo fácil que era robarme el dinero. Mamá, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. El señor Antonio, mi abogado, la policía y yo ya sabemos todo. ¿La policía? Sí, mija. Resulta que robar $30,000 de tu propia madre es un delito federal. Y falsificar documentos para declararla incompetente es otro delito federal. Martina comenzó a llorar, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había usado conmigo durante meses. Eran lágrimas de terror puro. Mamá, por favor, podemos solucionarlo. Te vamos a devolver todo el dinero. ¿Con qué dinero, Martina? ¿Con el dinero que gastaron en restaurantes caros y ropa de lujo? ¿Con el dinero que usaron para pagarle al abogado que iba a declararme loca? En ese momento entraron 2 oficiales de policía a la joyería. «¿Señora Martina Pacheco?», preguntó uno de ellos. «Sí», respondió mi hija con una voz apenas audible. «Está arrestada por fraude, robo en primer grado y conspiración para cometer fraude de personas mayores». Mientras le ponían las esposas, Martina me miró con una mezcla de terror y súplica. «Mamá, soy tu hija». No, le respondí. Mi hija murió el día que decidiste traicionarme. Tú eres solo una extraña que se aprovechó de mi amor. Fue la última vez que Martina me llamó mamá. El día del juicio llegó 3 meses después del arresto de Martina. Durante ese tiempo, había vivido en una paz que no experimentaba desde hacía años, pero también en una soledad que me recordaba constantemente el precio de la justicia. Marco había sido arrestado 2 días después que Martina, cuando intentó retirar dinero de una cuenta bancaria que habían abierto con documentos falsificados a mi nombre. La sala del tribunal estaba llena. Lucia estaba sentada a mi lado, tomándome la mano con una fuerza que me daba valor. Mi abogado, el señor Martínez, había preparado un caso tan sólido que hasta el fiscal me había dicho que era uno de los expedientes de fraude familiar más documentados que había visto en su carrera. Cuando Martina entró a la sala esposada y vestida con el uniforme de la cárcel, sentí una punzada en el corazón que me recordó que, a pesar de todo, había sido mi hija durante 45 años. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, no vi arrepentimiento. Vi resentimiento, como si yo fuera la culpable de que hubieran descubierto sus crímenes. Su señoría, comenzó el fiscal, hoy vamos a demostrar que los acusados llevaron a cabo una conspiración elaborada y sistemática para defraudar a la señora Florencia Pacheco, de 72 años, robándole más de $45,000 durante un periodo de 8 meses. $45,000. Durante la investigación habían descubierto transacciones adicionales que yo ni siquiera conocía. Habían usado mi información para abrir cuentas de crédito, para solicitar préstamos, incluso para comprar un automóvil que estaba registrado a mi nombre pero que yo nunca había visto.
El primer testigo fue Carmen, la cajera del banco. Con documentos en la mano, explicó al jurado cada transacción fraudulenta que había detectado en mi cuenta. La señora Pacheco venía al banco cada viernes, siempre muy preocupada por su familia, testificó Carmen. Me contaba que su hija estaba buscando trabajo y que ella la ayudaba mientras tanto. Nunca sospechó que la persona en quien más confiaba la estaba robando sistemáticamente. Después testificó el señor Antonio, el joyero, quien explicó cómo Martina había llegado sola a su tienda 2 semanas antes de mi visita, preguntando específicamente por el valor de las joyas que yo poseía y cómo podría venderlas sin mi presencia. La señorita Pacheco me preguntó si había maneras de vender las joyas de una persona mayor que estaba perdiendo la memoria, testificó el señor Antonio. Cuando le expliqué que eso sería ilegal sin una orden judicial, ella me preguntó qué tipo de documentación necesitaría para obtener esa orden. Pero el testimonio más devastador vino de Lucía. Mi nieta, con 18 años recién cumplidos, subió al estrado con una madurez que me rompió el corazón. Había tenido que crecer demasiado rápido a causa de los crímenes de sus propios padres. Desde hace más de un año escuchaba a mis padres hablando sobre cómo obtener dinero de mi abuela, testificó Lucía con una voz clara y firme. Al principio pensé que era normal que los hijos pidieran ayuda a sus padres, pero después comencé a escuchar cosas que me molestaron mucho. El fiscal le pidió que fuera específica. Escuché a mi mamá decirle a mi papá que mi abuela era tan ingenua que podían pedirle cualquier cantidad de dinero con cualquier excusa y que ella se los daría. También los escuché riéndose de lo fácil que era manipularla y diciendo que mi abuela nunca sospecharía que ellos no tenían intención de devolver nada. Lucía continuó su testimonio describiendo conversaciones donde había escuchado a sus padres planeando internarme en un asilo y vender mi casa. También presentó las grabaciones de audio que había hecho secretamente con su teléfono durante los últimos meses. ¿Por qué decidiste grabar esas conversaciones?, le preguntó el fiscal. Porque amo a mi abuela y sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, respondió Lucía. Mi abuela siempre me ha tratado con amor y respeto, y ver cómo mis padres se aprovechaban de ella me daba mucha tristeza y coraje. Cuando le tocó el turno a la defensa, el abogado de Martina trató de argumentar que todo había sido un malentendido, que mi hija realmente creía que yo estaba desarrollando problemas de memoria y que solo trataba de ayudarme administrando mis finanzas. Su señoría, dijo el abogado defensor, mi clienta es una hija amorosa que se preocupaba genuinamente por el bienestar de su madre mayor. Pero el fiscal destrozó esa defensa inmediatamente. Si la señorita Pacheco estaba realmente preocupada por el bienestar de su madre, ¿por qué gastó el dinero supuestamente administrado en restaurantes de lujo, ropa cara y vacaciones? ¿Por qué no buscó ayuda médica profesional para los supuestos problemas de memoria? ¿Por qué ocultó todas las transacciones y mintió repetidamente sobre su empleo? El momento más dramático del juicio llegó cuando me tocó testificar. Había ensayado mis palabras durante semanas, pero cuando me senté frente al micrófono y vi a Martina en la mesa de los acusados, todas mis preparaciones se desvanecieron. Señora Pacheco, me preguntó el fiscal, ¿puede describir cómo se sintió cuando descubrió que su propia hija la había estado robando? Me sentí como si hubiera muerto por dentro, respondí, y mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Una madre está dispuesta a dar todo por sus hijos, pero cuando descubres que han convertido tu amor en una oportunidad para lastimarte, es como si todo en lo que has creído durante tu vida fuera una mentira. ¿Hay algo que le gustaría decirle a su hija? Miré directamente a Martina. Por primera vez desde el arresto, ella mantuvo el contacto visual conmigo. Le diría que el dinero que me robó nunca fue solo dinero. Era mi seguridad para la vejez, era mi tranquilidad para cualquier emergencia médica, era el resultado de toda una vida de trabajo y sacrificio. Pero más que eso, era la confianza que una madre pone en su hija, y eso es algo que nunca se puede devolver. El abogado defensor trató de interrumpir, pero el juez le permitió que continuara. También le diría que si hubiera venido a mí y me hubiera dicho la verdad sobre sus problemas financieros, yo habría encontrado una manera de ayudarla sin mentiras y sin robo. Porque eso es lo que hacen las madres. Pero ella eligió el camino de la traición, y ahora tiene que vivir con las consecuencias de esa decisión. Cuando terminé mi testimonio, vi que varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Pero lo que más me impactó fue ver que Martina finalmente parecía entender la magnitud de lo que había hecho. Después de 2 días de testimonios, el jurado se retiró a deliberar. Solo tardaron 3 horas en regresar con el veredicto.
En el caso del Estado contra Martina Pacheco y Marco del Valle, en el cargo de fraude en primer grado, encontramos a los acusados culpables. En el cargo de robo en primer grado, encontramos a los acusados culpables. En el cargo de conspiración para cometer fraude contra personas mayores, encontramos a los acusados culpables. Martina se derrumbó en su silla cuando escuchó el veredicto. Marco permaneció impasible, como si ya hubiera aceptado su destino. El juez programó la sentencia para la semana siguiente, pero me informaron que Martina y Marco probablemente enfrentarían entre 5 y 10 años de prisión, además de la obligación de restituir todo el dinero robado más daños punitivos. Esa noche, mientras Lucía y yo cenábamos en silencio en mi cocina, me di cuenta de que había ganado más que un caso legal. Había recuperado mi dignidad, mi independencia y, lo más importante, había salvado a mi nieta de crecer pensando que robar y mentir eran comportamientos aceptables en una familia. Abuela, me dijo Lucía esa noche, ¿crees que algún día podrás perdonar a mis padres? El perdón es algo muy complicado, mi amor, le respondí. Tal vez algún día pueda perdonar el dolor que me causaron a mí. Pero nunca podré perdonar el ejemplo que te dieron a ti, ni la forma en que destruyeron la confianza que debe existir en una familia. Al día siguiente comenzaría el último capítulo de esta historia, aprender a vivir con la justicia que había obtenido, pero también con la soledad que venía como consecuencia de haber perdido a una hija para siempre. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé que sería posible. Martina fue sentenciada a 8 años de prisión, Marco a 6 años, y ambos tenían la obligación de restituir los $45,000 que me habían robado, más $30,000 en daños punitivos. El dinero comenzó a regresar a mi cuenta a través de la venta forzada de todos los bienes que habían comprado con mis recursos. La casa que habían estado comprando con mi dinero fue embargada y vendida. El automóvil lujoso que manejaban fue confiscado. Toda la ropa cara, las joyas y los artículos de lujo que habían acumulado durante meses de robarme fueron subastados para pagar la restitución. Ver cómo se deshacía todo lo que habían construido con mi dinero me dio una satisfacción que no sabía que era capaz de sentir. Pero la verdadera transformación había ocurrido en mí. Ya no era la mujer ingenua que había sido durante 72 años. Era una mujer que había enfrentado la traición más profunda posible y había salido victoriosa. Había aprendido que el amor maternal sin límites puede convertirse en una debilidad que otros explotan, pero también había descubierto que tenía una fuerza interior que jamás había sabido que poseía. Mi rutina diaria cambió completamente. Ya no esperaba las visitas de Martina con ansiedad maternal. Ya no preparaba café para 2 personas cada mañana. Ya no guardaba dinero extra en mi monedero por si mi hija necesitaba algo. En lugar de eso, comencé a vivir para mí misma por primera vez en décadas. Lucía se mudó conmigo permanentemente después del juicio. A los 18 años, decidió que prefería vivir con una abuela que la respetaba y la amaba genuinamente que con padres que habían demostrado ser capaces de cualquier traición por dinero. Su presencia llenó mi casa de una alegría limpia y honesta que había estado ausente durante años. Abuela, me dijo una mañana mientras desayunábamos juntas, ¿alguna vez te arrepientes de haber denunciado a mis padres? Jamás, le respondí sin dudar. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en darme cuenta de lo que estaba pasando. Si hubiera actuado antes, tal vez habría podido salvar más dinero, y tal vez tú no habrías tenido que crecer viendo cómo tus padres lastimaban a su propia familia. Lucía comenzó a estudiar leyes en la universidad local. Dice que quiere especializarse en protección de personas mayores después de ver lo que me pasó. Quiero ayudar a otras abuelas como tú, me dice, y cada vez que le escucho hablar sobre sus estudios, siento un orgullo que nunca sentí cuando Martina me mentía sobre sus supuestas entrevistas de trabajo. Mi relación con el dinero también cambió radicalmente. Contraté a un administrador financiero profesional que maneja mis inversiones y me ayuda a proteger mis ahorros. Ya no confío en nadie de manera ciega, ni siquiera en familia. Aprendí que la prudencia financiera no es egoísmo, es supervivencia. El banco me ofreció un trabajo de medio tiempo como consultora para ayudar a identificar posibles casos de fraude contra personas mayores. Carmen, la cajera que me había ayudado a descubrir las transacciones fraudulentas, ahora trabaja conmigo entrenando al personal bancario para reconocer las señales de abuso financiero familiar. Señora Florencia, me dijo Carmen durante una de nuestras sesiones de entrenamiento, usted se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres mayores. Su historia les está enseñando que nunca es demasiado tarde para defenderse.
3 meses después del juicio, recibí una carta de Martina desde la prisión. Era la primera comunicación que intentaba tener conmigo desde su arresto. La carta decía: «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo lo que hice. Nunca debí traicionar tu confianza. Nunca debí convertir tu amor en una oportunidad para lastimarte. Entiendo si nunca quieres volver a verme, pero espero que algún día puedas encontrar paz con lo que pasó. Te amo, y lamento haber tardado tanto en recordar lo que eso realmente significa». Leí la carta 3 veces antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente, la guardé en un cajón de mi escritorio. No la tiré porque venía de la mujer que había sido mi hija, pero tampoco la respondí porque venía de la mujer que había elegido traicionarme. El perdón es un proceso complicado cuando el daño viene de alguien que se supone que te ama incondicionalmente. Mi casa se convirtió en un lugar diferente. Ya no era el refugio donde una madre esperaba ansiosamente las visitas de su hija. Era el hogar de una mujer independiente que había recuperado su dignidad y su fuerza. Volví a invitar amigas a tomar café, algo que había dejado de hacer durante los meses en que Martina me visitaba constantemente pidiendo dinero. «Florencia», me dijo mi amiga Hortensia durante una de esas tardes, «te ves diferente. Te ves más fuerte». «Me siento diferente», le respondí. «Me siento como si hubiera despertado de un sueño muy largo donde creía que ser buena madre significaba dar todo sin hacer preguntas». Mis plantas del jardín florecieron como nunca antes. Creo que percibían la paz que había regresado a mi vida. Las rosas que había plantado en memoria de mi esposo crecieron más hermosas que nunca, como si él estuviera enviándome un mensaje de que había hecho lo correcto al defenderme. Un año después del juicio, el señor Martínez me informó que Martina había solicitado libertad condicional temprana. Tenía derecho a solicitar una reducción de su sentencia después de cumplir una cuarta parte de su condena si demostraba rehabilitación y arrepentimiento genuino. «¿Qué opinas sobre eso?», me preguntó. «Opino que la justicia ya se aplicó», le respondí. «Si el sistema legal determina que ha cumplido suficiente tiempo, no me opongo. Pero eso no significa que tenga un lugar en mi vida». La audiencia de libertad condicional fue 6 meses después. Decidí asistir, no para apoyar a Martina, sino para asegurarme de que el juez entendiera completamente el impacto que sus acciones habían tenido en mi vida. Cuando Martina entró a la sala, se veía diferente. Más delgada, más mayor, más cansada. El tiempo en prisión había marcado su rostro de maneras que me recordaron dolorosamente a la niña que había sido antes de convertirse en la mujer que me traicionó. «Su señoría», dije cuando me dieron la oportunidad de hablar, «no me opongo a que mi hija sea liberada temprano si ha demostrado arrepentimiento genuino. Pero quiero que entienda que la libertad legal no restaura la confianza familiar. Eso es algo que se pierde para siempre cuando alguien elige traicionar a las personas que más los aman». Martina fue liberada 3 meses después. No vino a mi casa. No me llamó. No intentó contactarme de ninguna manera. Escuché a través de conocidos mutuos que había conseguido trabajo en una tienda y que vivía en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. También escuché que le había escrito varias cartas a Lucía pidiendo perdón, pero mi nieta había decidido no responder. «¿Crees que algún día querrás hablar con ella?», le pregunté a Lucía una noche. «Tal vez», me respondió. «Pero no ahora. Ahora quiero concentrarme en construir una vida honesta contigo, abuela. Quiero aprender a ser el tipo de persona que nunca lastimaría a su familia por dinero». 2 años después del juicio, mi vida había encontrado una plenitud que nunca había experimentado antes. Vivía con propósito, rodeada de personas que me respetaban genuinamente, protegida por salvaguardas financieras que había aprendido a implementar, y acompañada por una nieta que se había convertido en la hija que siempre había deseado tener. Una tarde, mientras regaba mis rosas, me di cuenta de algo fundamental. Había pasado 70 años de mi vida creyendo que el amor maternal significaba dar sin límites y confiar sin condiciones. Pero había aprendido que el amor verdadero también incluye límites, consecuencias y la valentía de defender lo que es correcto, incluso cuando duele. Martina me había enseñado la lección más dolorosa y más valiosa de mi vida, que las personas pueden cambiar, pero no siempre para mejor, y que una madre que realmente ama a sus hijos debe estar dispuesta a enseñarles que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas consecuencias parecen crueles. Ahora, a los 75 años, finalmente entendía que protegerme a mí misma no me convertía en una mala madre.
Me convertía en una mujer sabia que había aprendido a valorar su propia dignidad, tanto como había valorado el bienestar de otros. Ellos pensaron que estaban enviándome al olvido cuando planearon declararme incompetente e internarme en un asilo. Pero en realidad, me estaban devolviendo a mí misma. Me estaban obligando a descubrir una fuerza que no sabía que tenía y una independencia que nunca había experimentado. Y por eso, a pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de haber perdido a una hija, me siento más libre y más fuerte de lo que me he sentido en toda mi vida. La justicia no siempre repara el daño, pero siempre restaura la dignidad. Y mi dignidad era lo único que realmente importaba recuperar.